Para oreja. 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 Bienvenidos y bienvenidas. Esto es IE Contigo. Amigas y amigos de IE Contigo, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el doctor Cliserio Coelho Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación, quien participó como jurado y ponente en el marco de la entrega del Premio 17 de octubre en su edición número 4. Magistrado presidente, muchas gracias por estar aquí y por compartirnos sus comentarios que vertió en este conversatorio. Comenzaría preguntándole cuáles serían las maneras de empoderar a las mujeres yendo más allá del simple reconocimiento de sus derechos. Usted hablaba de ejercer una ciudadanía en condiciones de igualdad. Sí, claro. Bueno, en principio tendríamos que decir que el evento que ha organizado el Instituto Electoral de Hidalgo de manera conjunta con el Congreso del Estado es muy importante porque justamente hoy, el 17 de octubre, se conmemoran 63 años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en este país. Pero la experiencia nos ha enseñado que además del reconocimiento constitucional de los derechos, es necesario tomar algunas medidas adicionales. El reconocimiento de los derechos en la Constitución y en la ley son muy importantes, son necesarios, pero en ocasiones no son suficientes. Es decir, el Estado, las autoridades tienen que generar otro tipo de acciones positivas, de ajustes razonables para lograr, en la medida de lo posible, mejores condiciones de igualdad, por ejemplo, en el acceso a los cargos de representación política o en la integración de los cargos directivos de la administración pública. Es decir, hoy en día hemos ya iniciado en un camino por la paridad de género y es importante que se vayan consolidando este principio en la integración de los órganos de representación popular, pero también en todos aquellos lugares o instancias donde se toman decisiones de Estado o donde se forma parte de las decisiones públicas. Gracias, magistrado. Bueno, entonces hablaríamos de paridad no solo, por ejemplo, en los congresos, sino también en las instancias de gobierno o incluso en los propios organismos autónomos. Y hablando de la paridad, usted también señalaba esta evolución que hemos tenido desde el establecimiento de cuotas hasta ahora la obligatoriedad de la paridad de género. ¿Cuál es ese avance o esa transición que se ha visto desde 1996 hasta el 2014? Sí. Muchas gracias. Sí, en efecto, con la gran reforma política electoral de 1996 hasta la reforma constitucional y legal de 2014, hemos visto una evolución muy importante en materia de equidad de género. Inicialmente se planteó la equidad de género en términos de cuotas electorales, es decir, acciones afirmativas que tenían por objeto ir disminuyendo la desigualdad en la postulación de las candidaturas con una proporción de 30-70, es decir, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía una cuota de 30% y como el mínimo para un solo género, con la condición de que no debería exceder el 70% la postulación de candidaturas de un solo género. Sin embargo, unos años después, ya en el siglo XXI, se repensó el modelo de las cuotas y se estableció una proporción de 40-60. Ninguno de los géneros podía tener una postulación de candidaturas de más del 60%. Y hasta llegar a la reforma constitucional 2014, que se concretó en las elecciones de 2015 y en los procesos electorales locales del 2016, como fue el caso del estado de Hidalgo, en el que se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género. Es decir, ya no estaba solo en el ámbito legal, sino en el ámbito constitucional, por un lado, y por el otro, ya no es concebido desde una perspectiva de cuotas o como acción afirmativa, en una proporción de porcentaje de 40-60 como era antes, sino se entendió como un principio constitucional, ya no como cuota de género, sino como un principio constitucional, el principio de paridad de género, que irradia a todo el sistema
en general para todos los cargos de representación política. El artículo 41 hace una referencia a los legisladores federales y locales, pero la jurisprudencia ha abundado en relación a este principio de paridad y en virtud de que es un principio constitucional irradia a todos los cargos de representación política, incluso a los cargos de elección popular de los ayuntamientos. Y estas reformas, hay que decirlo, ha estado orientado también por una serie de decisiones judiciales, por una serie de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se estableció en un principio para el proceso electoral de 2012 la obligatoriedad del cumplimiento de las cuotas de género que en ese momento estaban vigentes, de tal manera que todos los partidos debían de cumplir estos porcentajes establecidos en la ley sin que pudieran aducir algún argumento adicional como el que estas candidaturas eran producto de procesos internos de selección. Pero hoy en día tenemos un principio de paridad y este principio de paridad de género pues se convierte en un valor esencial del sistema democrático, de manera que hoy difícilmente podemos concebir a nuestro modelo democrático sin principio de paridad. La paridad estipulada entonces en la Constitución, la paridad también en el Código Electoral del Estado de Hidalgo en la postulación de candidaturas. Usted también expresaba que es importante que esta paridad esté presente desde los mismos partidos políticos, desde los mismos procedimientos internos de selección y postulación de candidatos. ¿Cómo puede aplicarse en los partidos? Sí, los partidos políticos, previo a emitir una convocatoria para los procesos internos de selección, debe de prever mecanismos a efecto de que una vez que se tengan los resultados de las elecciones internas de los partidos políticos, también tengan la posibilidad de cumplir con los parámetros de paridad de género, es decir, el 50% de candidaturas de mujeres y el 50% de hombres, con la particularidad que ante un candidato de un mismo género, el suplente también debe ser del mismo género para evitar que el candidato o candidata mujer, una vez que acceda al cargo, deje la curul en el caso de los legisladores o su cargo de concejal o de regidor, según sea el caso y el sistema, para que acceda un suplente varón, es decir, evitar este fenómeno que se ha llamado normalmente como el fenómeno de las Juanitas, de manera que no es suficiente con presentar candidaturas 50% de mujeres y 50% de hombres, sino además el propietario y el suplente tienen que ser del mismo género. Doctor, y para cerrar esta entrevista, ¿hay alguna sentencia o jurisprudencia reciente en el Poder Judicial de la Federación relacionada con este tema de la paridad? Afortunadamente se han generado un cúmulo impresionante de jurisprudencia para ir generando mejores condiciones de igualdad. A partir del reconocimiento establecido en la Constitución y en la ley, la jurisdicción electoral con una vocación democrática tiene que sumarse a esta corriente de ir generando los ajustes razonables caso por caso para ir, como hemos dicho aquí, generando mejores condiciones de igualdad en la integración de la representación política. Son muchos los casos, pero los más recientes que son significativos es la decisión de que la paridad de género no solo debe observarse en el ámbito vertical, tratándose de elecciones municipales, sino también en el ámbito horizontal. Esto significa que en las listas que presentan los partidos políticos, en la definición de sus candidaturas para integrar los ayuntamientos, si bien es cierto, deben mantener la paridad de 50% de candidatos y candidatas a presidente municipal, síndico y regidores, no una proporción de 50%, también debe cuidarse que esta proporción esté presente en todos los cargos en el ámbito estatal, es decir, que en todos los municipios también atiendan a esta proporción de 50% de mujeres y de hombres en los diferentes cargos, de tal manera que tendríamos una paridad de género vertical, pero también horizontal, ¿no? Ese es uno de los criterios más interesantes que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en relación a la Sala Especializada también se han emitido
algunas sentencias en relación a la importancia que tiene que la comunicación política que difunden los partidos políticos se evite un lenguaje que pudiese denostar a un género, o que se establezca la violencia política de género a través de las expresiones de los promocionales de radio y televisión o de la propaganda política electoral. Son algunos de los criterios que han tenido como ánimo contribuir a generar mejores condiciones de equidad y de igualdad en nuestra sociedad. Difícilmente podemos concebir al sistema democrático si no es incluyente con todas las personas que integran el demos o que integran la sociedad, y en este caso hombres y mujeres por igual deben de participar en las mismas condiciones, no solo en el ejercicio del voto activo, sino también en la posibilidad de ser candidatas y de acceder a los cargos de representación política. Muchas gracias, magistrado. Con esta reflexión nos despedimos. Con ustedes estuvo el doctor Cliserio Coelho Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación, en el marco del aniversario del reconocimiento de las mujeres a votar. Para este espacio del Instituto Estatal Electoral es un honor haberlo tenido aquí.